deux viennent d'Espagne et l'une vient de Bordeaux. La première présentation est assurée par Carlos Roncero. Je mentionnerai juste que Carlos Roncero a été pendant longtemps à Barcelone, où il a été un élève, où il est un élève de Miguel Casas, et depuis un an ou deux maintenant, il est à Salamanca, où il est le patron de la dictologie hospitalière et universitaire. Carlos. Yeah, that's it. So this is backwards. Merci beaucoup. Me han dicho que puedo hablar en español, entonces hablaré en español. Lo que querría primero es agradecer al doctor Daulé, al doctor Aguirreche, pues que me hayan invitado a participar en esta mesa, en este simposium y en este meeting, que realmente pues cada año tiene más interés científico. Como comentaban antes, hace pues casi 2 años me moví desde la ciudad de Barcelona a la ciudad de Salamanca. En Barcelona, como algunos saben, pues dirigía una unidad de adicciones y patología dual en el Hospital Valdebrón, y ahora en Salamanca estoy dirigiendo un servicio de psiquiatría que, afortunadamente para mí, pues tenemos una sección, una unidad potente de adicciones y de patología dual, con una unidad de ingreso, de detoxificación y de estabilización, una unidad ambulatoria, y ahora estamos empezando con un programa ambulatorio de patología dual. También les quiero explicar, para los que no lo sepan, que Salamanca es una ciudad muy universitaria, con una universidad de hace 800 años, y bueno, y realmente tenemos pues sitios muy bonitos para poder visitar también fuera de la universidad, como esto es el City Hall, el ayuntamiento, de día y de noche. Bueno, pues dicho esto es mi conflicto de intereses. Hoy voy a hablar de medicamentos, y también me gustaría decirles que el estudio que hoy les voy a presentar, los resultados, pues fue financiado por los laboratorios Indivior. Y todo esto empezó pues hace 5 o 6 años, que un grupo de profesionales de distintos centros y de distintos hospitales nos planteamos desde el punto de vista teórico cuánto costaba tratar a un paciente en un programa real con metadona y con buprenorfina naloxona. Recuerden que en España no tenemos la naloxona sola, la buprenorfina sola, es buprenorfina con naloxona, el Suboxone. ¿Cuánto costaba en el mundo real tratar, incluyendo no solo los medicamentos, sino lo que implicaba el tratamiento de las comorbilidades, tanto psiquiátricas como infecciosas, etcétera? Bueno, concluimos que realmente, aunque en España la metadona es mucho más barata que la buprenorfina naloxona, lo que es el fármaco, cuando incluyes todos los gastos, todo lo que supone las comorbilidades, todo lo que supone las otras cosas que hay que hacer en este tipo de pacientes, pues al final el tratamiento con buprenorfina naloxona era más barato que el tratamiento puro con metadona. ¿Qué influye ahí? Pues el tiempo que hay que gastar con las enfermeras para preparar la metadona, que básicamente o en muchos sitios se utiliza líquido, los vasos, lo que hay que hacer cuando usas dosis altas de metadona, por ejemplo, pues los electrocardiogramas. Las dosis saben que la metadona alarga el QT y se debería, por lo menos teóricamente, en dosis altas, pues hacer algún electrocardiograma de vez en cuando. Lo que cuesta la supervisión y el transporte, la seguridad de la metadona, en fin, bueno, incluimos todo y al final acabábamos concluyendo pues que lo que parecía más caro realmente al final era más barato el tratamiento con buprenorfina naloxona.
Claro, todo esto fue un ejercicio teórico con una serie de profesionales que nos reunimos con farmacoeconomistas y estuvimos, mediante una serie de tablas y una serie de fórmulas, pues viendo lo que costaba, pero nos quedaba el mundo real, el qué pasaba de verdad en el gasto que hay que hacer con los pacientes y con los tratamientos agonistas con opiáceos. Bueno, y de esta pregunta de cómo era el mundo real, pues surgió el proyecto Costedopia, que en español es Coste de Tratamiento de Opiáceos. El acrónimo que nos inventamos fue Costedopia y a partir de ahora pues hablaré de este estudio. Y fue cuando pedimos ayuda y cuando pedimos soporte, lógicamente, al laboratorio Indivior y que gracias a los dioses pues nos ayudaron para desarrollar este estudio. Es un estudio observacional, retrospectivo, multicéntrico. Esto no es un clinical trial, un double blind, no es un ensayo clínico al uso. Esto es un estudio de mundo real con dos grupos, un grupo de buprenorfina naloxona y un grupo de tratamiento con metadona para pacientes que llevaban como mínimo 12 meses en tratamiento, o sea, pacientes que no estaban empezando, sino que de alguna manera ya estaban con tiempo de tratamiento. El objetivo era tener 100 pacientes en cada rama, 100 pacientes en cada brazo. Como es un estudio multicéntrico y los que han participado en estudios pues ya saben que siempre se van incluyendo pacientes, pues al final incluimos 203 pacientes, hubo otro, realmente se empezó con 204, pero hubo que excluir a uno, y teníamos 101 pacientes en la rama de buprenorfina naloxona y 102 en la rama de metadona. Insisto, esto era práctica clínica real. Los criterios de inclusión eran pacientes mayores de 18 años. La edad media, luego se la enseñaré, pero para que lo tengan este dato, eran 46 años, o sea, era gente que ya no estaba empezando la adicción, sino que estaba con años de tratamiento. Paciente, obviamente, de acuerdo con el DSM-4 o 5, pues el diagnóstico, y tenían que firmar un consentimiento informado. Aunque era un estudio retrospectivo que íbamos a mirar su historia clínica y todos sus récords, todas sus notas, o bien físicas, o bien en los sistemas informáticos, los sitios que funcionaban informáticamente, el día que aceptaban participar se les pasaban una serie de escalas y firmaban, por supuesto, un consentimiento informado. Evidentemente, excluíamos personas que no pudieran leer, que tuvieran enfermedades médicas descontroladas, que no pudieran acudir a las visitas por otras causas aparte de los opiáceos, pacientes en los que tenía que estar la historia clínica completa y, bueno, y pacientes que no deseasen o que dijeran que no querían participar. El objetivo principal era evaluar cuánto cuesta en el mundo real un tratamiento con dos fármacos agonistas opiáceos. Evidentemente, teníamos otros objetivos, el número de hospitalizaciones, de recursos, las recaídas, los gastos derivados de la comorbilidad. Comparamos también los datos sociodemográficos, la adherencia, el bienestar, la calidad de vida y, bueno, y la satisfacción con el tratamiento. Utilizamos el cuestionario Morisky-Green para la adherencia. Para las cuestiones económicas teníamos pues, un protocolo ad hoc y también en el que se valoraban pues, la presencia o no de tratamientos para las comorbilidades, para las recaídas, para la sobredosis y la asistencia o no de los pacientes. Y la satisfacción y la calidad de vida, pues utilizábamos el Verona Satisfaction Scale y luego el QLSQ para la calidad de vida, que son cuestionarios muy ampliamente utilizados en estudios con pacientes en tratamiento con agonistas opiáceos y que todos ustedes seguro que conocen. Bueno, este es el flujo del tratamiento. En
un primer momento se hacía una visita cero, aquí el paciente firmaba el consentimiento informado, se le hacía el test de Verona, preguntándole por los últimos 3 meses, se le hacía el QLSQ preguntándole o diciendo que pensase pues, en los últimos 7 días. También se le hacía el Morisky-Green preguntándole por la adherencia en el último año y, lógicamente, se le pedía permiso para recoger una serie de datos de cómo había sido su relación pues, con el tratamiento, con las recaídas, etcétera, y permiso para investigar en su historia clínica de los últimos 12 meses. Ya, como he mencionado antes, ya fuera historia clínica física o historia clínica informática. Investigar en su historia clínica quiere decir que también mirábamos los apuntes de los hospitales de referencia para las urgencias y que investigábamos pues, por dónde se había movido el paciente en el circuito sanitario. Incluimos 4 centros, mi antiguo centro de Barcelona, el del Hospital Vall d'Hebron, 2 centros de la Comunidad Valenciana, del Hospital Clínico de Valencia y del Hospital General Universitario de Valencia, y un centro de Murcia, el Hospital Universitario de Cartagena. Bueno, intentábamos que fuera pues, lo más representativo sin tener sesgos de un sitio concreto o de una comunidad autónoma concreta, y nos pareció que 4 centros pues, ya nos daba esta amplitud de miras. En España, los tratamientos para los pacientes adictos, pues depende, su organización depende a veces de la comunidad autónoma o incluso de la ciudad. Por eso nos interesaba bueno, pues tener más variabilidad en cuanto a centros. También llegamos a un equilibrio entre lo ideal y lo real. Ustedes saben que en estos estudios multicéntricos, cuantos más número de centros se incluyen, más complicado es el manejo, y 4 pues parecía razonable. Aquí tienen el flujo. Ofrecimos a 204 pacientes, uno se excluyó porque faltaban datos y realmente se estudiaron 203 en las 2 ramas de buprenorfina, naloxona y metadona. Dividimos a la muestra, de acuerdo con las guías y con las indicaciones que hay en España de dosis, en los que estaban con dosis altas, entre comillas, por encima de 16 miligramos de buprenorfina, naloxona o por debajo, y por encima o por debajo de 90 miligramos de metadona para hacer los análisis. Como ven, desafortunadamente, y luego les explicaré el porqué, pues tenemos más pacientes en el grupo de dosis baja que de dosis alta, tanto en el grupo de buprenorfina, naloxona como en el grupo de metadona. Bueno, ¿qué resultados tuvimos? Pues empezamos por los sociodemográficos. Ya les he dicho antes que la edad media pues era de 46, como en todos los estudios en España, en Europa, en Estados Unidos, predominan los hombres sobre las mujeres, el famoso 3-1, 4, que es un poquito arriba, un poquito abajo, pero aquí lo pueden ver. Eran pacientes que tenían estudios primarios o secundarios en su mayoría, con un pequeño grupo de pacientes que no estaban educados, que no habían recibido formación, y otro pequeño grupo de pacientes universitarios. No había diferencias entre las 2 ramas. Había un 25% de pacientes que estaban trabajando o en trabajos bien pagados o en trabajos no remunerados, pero que estaban trabajando, y ahí sí que había alguna diferencia. El grupo de buprenorfina, naloxona en general trabajaba más que el grupo de metadona, y luego pues había un grupo amplio de sin trabajo o de jubilados, como pues pasa en otros estudios con pacientes con dependencia de opiáceos. Muchos vivían con su familia de origen. Había un porcentaje más alto en el grupo de buprenorfina, naloxona que no en el grupo de metadona,
pero de cualquier manera, pues como ven, casi un 80% vivían con familiares. Esto puede ser una peculiaridad de los países mediterráneos, de España, en el que bueno, pues hay más soporte social para este tipo de pacientes que en otros países. El grupo de buprenorfina naloxona pues, tenía menos problemas desde el punto de vista legal. Y no había diferencias en cuanto al consumo regular de alcohol, de cannabis, de cocaína y de fármacos sedativos, sobre todo benzodiazepinas. Sí que me gustaría, aunque no había diferencias, pero destacar que son pacientes, es de mundo real, esto no es insisto que no es un ensayo clínico, pues tomaban con una cierta frecuencia alcohol, los dos grupos, no había diferencias, cannabis, menos que el alcohol, como ven, cocaína, pues casi la mitad y además muy parecido en los dos grupos, y benzodiazepinas, pues también prácticamente igual en los dos grupos. Esto está de acuerdo, confirma datos de otros grandes estudios epidemiológicos que hemos hecho en España. El estudio más grande fue el estudio Proteus, que presentamos aquí pues hace creo que 2 o 3 congresos, que incluimos 700 pacientes de más de 70 centros de España y nos daba un perfil muy parecido a los resultados de estos 4 centros que incluimos. Bueno, la patología dual diagnosis, como no puede ser de otra manera, pues pueden ver que realmente era muy frecuente, más del 20% tenían depresión, no había diferencias, psicosis inducida pues en torno al 8 o 9%, algo más en el grupo de metadona, pero no había diferencias estadísticas, trastornos de personalidad en torno a un 30 y algo por ciento. Bueno, en general, lo que suele salir en los estudios de un 60-70% de patología dual. Y en cuanto a la comorbilidad infecciosa, que era otro tema que nos preocupaba, porque eso supone tratamiento, supone gastos, supone interacciones, pues, como ven, en cuanto a la tuberculosis y a la hepatitis C, no había diferencias, sí que había alguna diferencia en cuanto a la hepatitis B y el VIH, que había más en el grupo de metadona. Quiero destacarles también otro tema que está candente. El 50% de los pacientes en programas de mantenimiento con agonistas opiáceos eran seropositivos para la hepatitis C. No lo he dicho, este estudio lo desarrollamos en los últimos 3 años, se cerró a principios del año 2018, bueno, que coincide con el momento en el que en España se empiezan a hacer tratamientos de una manera sistemática de hepatitis C para los pacientes que están en programas de mantenimiento, con la primera parte. Por lo tanto, probablemente hoy este porcentaje de pacientes con hepatitis C sería más bajo porque, afortunadamente, muchos o algunos de ellos ya se han tratado. Había algunas diferencias en cuanto al setting donde recibían el tratamiento. Como pueden ver, pues los pacientes de buprenorfina naloxona lo recibían más en las farmacias. Es quizás pues, una de las ventajas de este fármaco, que se hacen las prescripciones y se puede recoger en las farmacias. Y en el grupo de metadona, pues la mayor parte eran en las clínicas de drogas, en los ambulatorios de drogas. Bueno, había diferencias esperables. Evidentemente, otras diferencias esperables en los dispensarios de metadona, que nunca han dado en España Suboxone, sino solo metadona. Bueno, todo en este campo pues era dentro de lo esperable. Las dosis que detectamos que se utilizaban pues era entre 8 y 9 de buprenorfina naloxona y en torno a 71 de metadona. También dentro de lo que pensábamos que nos podía salir. La mayor parte de los pacientes estaba en una fase de mantenimiento, había un pequeño subgrupo en las dos ramas que estaban en fase de disminución de retirada organizada, de retirada programada del tratamiento. Bueno, ¿qué fuimos encontrando? Pues en cuanto a datos de urinoanálisis positivos, en el grupo de buprenorfina había menos pacientes que dieron urinoanálisis positivo para opiáceos, me refiero. Opiáceos, piensen que en España estamos hablando pues, de heroína básicamente.
los problemas de painkillers en estos pacientes todavía no están de una manera, digamos, importante. Y, bueno, pues como ven aquí, el grupo de buprenorfina naloxona tenía bastantes menos pacientes que daban positivo en opiáceos. En cuanto a las recaídas, también encontramos algunas diferencias. El grupo de buprenorfina naloxona, pues las recaídas era el 30%, un poco menos, y en metadona un 45%, un poco más por ciento. Ahí había diferencias estadísticamente significativas. Y les decía antes que desafortunadamente la dosis pues era baja porque cuanto mayor era la dosis, menos estaban en el grupo de recaídas. Dicho de otra manera, los pacientes sin recaídas tenían dosis superiores a los que habían recaído. Por lo tanto, bueno, pues como ya la literatura había apuntado, el dosificar y el no bajar las dosis, no infradosificar, pues es necesario para asociarlos o para lograr que no haya recaídas. Esto pasaba en el grupo de buprenorfina naloxona, en el grupo de metadona no se detectó. Sí que había una mayor media en el grupo que no recaía, pero no había diferencias, realmente no había diferencias significativas. Estudiamos la adherencia, aquí no encontramos diferencias, ni cuando se estudiaban los dos grupos de una manera global, ni cuando se estudiaban en función de la dosis alta o la dosis baja. Aquí no se detectaron diferencias. También, bueno, pues hay que pensar que los pacientes que están con agonistas opiáceos tienen adherencia regular, pero no tan mala como cuando toman otros fármacos, otros psicofármacos, porque evidentemente si dejan de tomarlo, pues van a tener algún grado o algún posible síntoma de retirada o de abstinencia. Y ya entrando en la parte puramente económica, estudiamos varios aspectos. Uno, pues lo que se gastaba en función de las comorbilidades, que aquí no había diferencia en el mundo real, consultas con digestólogos, infectólogos, tratamientos, etcétera. Lo que suponía la recaída, claro, la recaída muchas veces estaba asociada al abandono de la medicación y, por lo tanto, a una nueva inducción, eso lo contábamos. La inducción con buprenorfina naloxona pues, cuesta más horas de enfermería que no la inducción con metadona. Por lo menos el método que seguimos en España es de visitas o una inducción rápida de Suboxone, de buprenorfina naloxona, con lo cual por los primeros días hay que hacer visitas más seguidas, aunque no había diferencias significativas. Vamos a ver, sorry. Después, no había tampoco diferencias de sobredosis. Por suerte, en el grupo de buprenorfina naloxona no había sobredosis en un año, y con naloxona, pues con metadona, pues había 4, ninguna mortal, por suerte, y bueno, pues tampoco hubo diferencias económicas. Donde sí que encontramos diferencias era en lo que nos costaba el tratamiento. Insisto, aquí no metimos lo que costaba la pastilla, sino el tratamiento en cuanto a visitas con el médico, con el psicólogo, con la enfermera, a las evaluaciones en función pues, de la dosis, etcétera. Bueno, los urinoanálisis. Aquí sí que encontramos diferencias entre el grupo de buprenorfina naloxona y el grupo de metadona. Cuando juntábamos todos, pues ya perdíamos estas diferencias, pero lo que es el tratamiento, claramente pues pueden ver que era económicamente más rentable cuando utilizamos la buprenorfina naloxona. Se ahorraban, aunque aquí les digo que no hay diferencias estadísticamente significativas, pero luego cuando se hacen números, cuando se hacen las cuentas, pues ahorrábamos en torno a unos 420, 430 euros en cada paciente que estaba en buprenorfina naloxona. Claro, esto comparado, pensando en la muestra, en los 100, vamos a poner 100, aunque eran 101 pacientes que estudiamos, pues ya estamos hablando de un ahorro que realmente merece la pena
de casi 40-50.000 euros en 100 pacientes. Esto hay que multiplicarlo pues, por el número de pacientes que tenemos, que en España, pues ahora, aunque bueno, no tenemos el registro tan exacto como antes, porque la buprenorfina naloxona no se registra de una manera tan sistemática como la metadona, pero debemos estar en torno a unos 100.000 pacientes o 90.000 que están con agonistas opiáceos, más metadona que no buprenorfina naloxona. Esa es la situación que tenemos hoy en día en España. Bueno, otros aspectos, no es puramente económico, pero que también son importantes, la calidad de vida. Medido con el test de Verona no encontramos diferencias. Aquí se evalúan, ustedes saben, pues la satisfacción con los cuidados médicos, con los cuidados sociales, con las intervenciones generales, con la asistencia en el centro. Bueno, pues aquí no encontramos diferencias en ningún aspecto. Pero cuando medimos el grado general de satisfacción, sí que había más pacientes en el grupo buprenorfina naloxona que estaban muy satisfechos que los de metadona que había más en el grupo de satisfechos. Por lo tanto, bueno, pues es un indicador indirecto de alguna satisfacción general. Y utilizando el QLSQ, aquí sí que encontramos o detectamos alguna diferencia significativa entre la buprenorfina naloxona y la metadona. Bueno, pues ya llevo 20-25 minutos. Las conclusiones que me gustaría transmitirles: los pacientes con dependencia de opiáceos pues son graves, como en todos los estudios publicados previamente, con frecuencia de uso de distintas drogas aparte de los opiáceos, con gran frecuencia de otros trastornos mentales y de comorbilidades infecciosas. Bueno, aquí confirmamos estudios previos. Sí que aportamos que los gastos directos pues ahorramos en el mundo real cuando se utiliza la buprenorfina naloxona. Y bueno, hay algunos aspectos de calidad de vida que también se detectaban pues, mejor con la buprenorfina naloxona. Había algunas diferencias a nivel basal. A nivel basal nos referimos pues, a cómo estaba el paciente de acuerdo a su historia clínica sobre el soporte familiar, sobre el estatus legal, sobre el estatus laboral y luego ya sobre las recaídas y el consumo de los opiáceos ilegales. Bueno, les tengo que decir que el modelo o el sistema de reclutamiento era que unos días de la semana reclutábamos los pacientes de buprenorfina naloxona, otros días reclutábamos los de metadona para intentar que hubiera el menor sesgo posible y que los pacientes, evidentemente, se les había prescrito en su momento pues por alguna característica que no estaba recogido en la historia. O sea que hay algunas diferencias entre los dos grupos. Y ya como 4 ideas para llevarse para casa, pues la rama de buprenorfina naloxona, pues los costes directos fueron menores. Los pacientes que estaban con buprenorfina naloxona tenían, como decía antes, mejor soporte familiar, mejor nivel de temas legales y de trabajo que los que estaban en metadona, recaían menos y tenían, medido de alguna manera, pues mejor calidad de vida. Bueno, ¿esto qué nos quiere decir? Que realmente, pues, cuando prescribimos, cuando incluimos a los pacientes en programas de mantenimiento, también tenemos que pensar en otros aspectos a medio-largo plazo que, bueno, pues que pueden ser los que nos marquen qué vamos a elegir o con qué tipo de agonistas opiáceos vamos a tratar al paciente. Pues muchas gracias. Merci beaucoup.
On a le temps peut-être pour juste une ou deux questions. Est-ce que... Dr. Lancero, thank you for a wonderful presentation. Just one question, because it's not my expertise, as you know. Why do you think the patients on BN did better than those on methadone? Because I'm sure that you have made very clear that the variable at baseline were comparable. Thank you. Well, probably there are some differences, at least in Spain, because in Spain we can prescribe the buprenorphine naloxone and the patient doesn't come to the center every week or 2 or 3 times every week. So the patients that are receiving buprenorphine naloxone, probably they are more integrated in the society, more integrated in the family, they are working a little bit more, and they are probably better than the methadone, the patients that are receiving methadone. So maybe could be explain some differences in the baseline. Anyway, we have to think why we choose one treatment when we choose another treatment. Obviously, we have to think that, first of all, the majority of them are suffering in other conditions, medical condition or other psychiatric condition, and some of them are trying to recover. So this fact have help us for decide what we are prescribing. Another thing is how much it cost. That it was the focus of my presentation, and we did this study because if you only think in how much it costs the pill of buprenorphine and the liquid or the pill of methadone, in Spain there are a lot of differences because the methadone is so cheap compared with the buprenorphine naloxone. But if you have the full picture, at the end, you are save money if you use the buprenorphine naloxone. I don't want to say that the methadone should be used in some kind of patients. Probably if there are bad compliance or there are or they are under the normal network, is better use the methadone because of it's easier to link the patients to the treatment, because if they release or they leave the methadone, they know they are going to have a withdrawal symptom or syndrome, and with methadone this syndrome is solved. This is a good thing. So there are a lot of things that we have to include for deciding what are we using, but the main idea is that the cost and the money that we have to spend, if we have the full picture, is different if we think only in how much it costs the pill. Juste pour compléter la question sur la qualité de vie ou les résultats buprenorphine méthadone, il faut toujours se méfier parce que dans toutes ces études, le dosage de méthadone est très important. Et souvent, on a des comparaisons avec des hauts dosages de buprenorphine, des faibles dosages de méthadone qui donnent des résultats favorables à la buprenorphine. À l'inverse, s'il y a un dosage correct de méthadone, or là, je voyais que le dosage moyen de méthadone est autour de 70 mg, ce qui est relativement faible sur un grand programme. Et je pense que là aussi, ça peut être un biais d'erreur dans ce genre d'études. Donc, il faut toujours relativiser un tout petit peu cela. Alors, autre question, là? Oui, je travaille à Bruxelles comme généraliste et je me demande, dans l'étude que vous avez présentée, si finalement, quelque chose qui est très important, c'est les conditions de délivrance. Il faut savoir que chez nous, un patient vient en principe
C'est un généraliste, bon, du moment qu'il est déclaré à la commission médicale provinciale, il n'y a aucun problème pour qu'il ait, le soir même, il n'y a pas de liste d'attente, son traitement. Et donc, je traite la majorité de mes patients sous méthadone. Et j'avais fait une étude sur la centaine de cas que j'avais à peu près 35% de gens qui travaillaient. Il est évident que si les conditions sont strictes, ils ne peuvent pas travailler parce que c'est impossible. Voilà, c'était une remarque un peu selon les différents critères, de délivrance, ça doit influencer fortement sur le résultat. I have no translation. What is the question? Regarding condition of treatment dispensing, if there's a difference between the treatment dispensing in general, and is there a difference between methadone and buprenorphine that could contribute to some of the results? Sí, la pregunta es buena porque claramente es uno de los puntos donde se ahorran los gastos directos. La metadona, como decía antes, debe ser administrada o supervisada con frecuencia en centros, y la buprenorfina hay que hacer visitas, lógicamente, con el médico, las terapias con los psicólogos, controles de enfermería, pero menos que los que están en metadona. Claro, ¿cuánto cuesta pues, una entrevista o una actividad con enfermería, una actividad con el médico, una actividad con el psicólogo? Pues evidentemente ahí es donde hemos encontrado las diferencias. Los pacientes, por otra parte, que están en buprenorfina naloxona, muchos, como han visto, recogen la medicación en la farmacia, con las prescripciones, con las recetas. Eso, hacerlo en farmacias en España es mucho más complicado. Por lo tanto, la mayor parte de los pacientes, como he señalado, acuden a los centros. Claro, la metadona debe llegar a los centros. La metadona es un fármaco opiáceo que tiene que estar vigilado y controlado y con ciertas medidas de seguridad. Incluso, aunque los centros estén afiliados a hospitales donde se fabrica, donde se hace la metadona, bueno, pues hay que trasladarlo y piensen que en los centros en los que no se fabrica la metadona hay que trasladarlo bajo unas medidas de seguridad, de supervisión, incluso pues a veces vigilados por la policía o por cuerpos policiales, dependiendo de la cantidad de metadona que se traslade. Entonces, bueno, todo eso al final es tiempo, son gastos y se explica, como muy bien decía y preguntaba, por cómo se dispensa y dónde se dispensa la metadona y la buprenorfina naloxona. Bien, je crois que on va passer. Thank you, Carlos. Merci. On pourra, à la fin, quand toutes les présentations seront faites, on pourra reprendre des questions s'il nous reste du temps. Et donc maintenant, la deuxième intervention, on va aller de Salamanque vers Malaga avec Juan Jesus Ruiz qui va nous présenter une étude faite pareil en conditions naturelles et là sur l'état fonctionnel des patients. Et le docteur Ruiz est responsable d'un centre de soins des addictions. Hola, buenas tardes. Antes que nada quería agradecer a la organización y especialmente a Jean-Pierre el haberme permitido poder estar aquí esta tarde y poder presentaros este estudio que hemos hecho en Andalucía y que tiene ciertas coincidencias con el que nos ha presentado Carlos. Y de hecho, yo no conocía el de Carlos. Afortunadamente, él se ha dedicado más al costo y nosotros más a la funcionalidad de los pacientes, aunque coincidimos en algunas cosas. De hecho, el nombre es hasta parecido. Nuestro estudio se llama Andopio. Nuestro estudio se llama Andopio porque es estudio de opiáceos en Andalucía. Tampoco nos hemos quebrado mucho la cabeza, ¿no? Bueno,
Nuestra finalidad o nuestro objetivo principal era evaluar la funcionalidad de nuestros pacientes en mantenimiento con sustitutivos opiáceos, ya que tradicionalmente se han hecho muchos estudios sociodemográficos de estas características o incluso de evolución de nuestros pacientes. De hecho, nosotros tenemos uno bastante importante que hicimos en Málaga con casi 2.000 pacientes y que redundaba precisamente en estas características. Entonces, cuando nos lo planteamos, nosotros nos planteábamos hacer algo distinto, diferente a lo que se había hecho hasta entonces. Por eso pensamos que quizás lo más importante podía ser dedicarnos a la funcionalidad. Funcionalidad entendida como aquella capacidad que tiene el paciente de desenvolverse en el día a día. Y de qué forma puede estar afectado por su consumo de opiáceos e incluso por el programa de opiáceos que lleva a cabo, ¿no? Bueno, ¿por qué, así en líneas generales, por qué un estudio sobre pacientes de opiáceos? En el informe del año 2016 aparece que teníamos 34 millones de consumidores de opioides y 19 millones de consumidores de opiáceos. Eso es más que justificado. En España, en el informe del Observatorio Europeo, nos asignan en el año 2017 más de 61.000 pacientes en programas sustitutivos de opiáceos. Si seguimos, veremos que evidentemente los programas sustitutivos, supongo que no solo ha pasado en España, sino que ha pasado prácticamente en toda Europa, van en descenso. De hecho, en los últimos 10 años han pasado de los 78.000 que teníamos en el 6 a los algo menos de 62.000 que teníamos en el 2015. Esto es referido a España, con una secuencia de un 94% de los pacientes en programas sustitutivos con metadona y un 6% en programas sustitutivos de buprenorfina naloxona, porque la entrada de los programas sustitutivos de buprenorfina tiene bastante menos años en España, menos tradición. Se estima que en Europa, según el informe europeo del 18, había 1.300.000 consumidores de opioides de alto riesgo. Y las solicitudes de tratamiento que se efectuaban en dicho año, el 36% correspondía precisamente a consumidores de opiáceos. Dentro de las características, pues, como ha dicho Carlos antes, y es lo que solemos tener en la mayoría de los sitios, 80% varones, 20% mujeres. Vale. Perdón. Vale. Si vuelvo a acelerarme, me corrige Pedro. Bien, y un dato que creo bastante significativo es, por lo menos en lo que vamos a ver en contraste con el estudio que nosotros presentamos y con nuestra realidad allí en Andalucía. Y es que, como os fijáis, el 35% de los pacientes en el 2018 en el informe europeo hablaban de un consumo parenteral, frente a un 38% de consumo inhalado fumado. Eso dista bastante de la realidad que tenemos nosotros en Andalucía y que después os expondré en nuestro estudio. Ya en el informe del 2018 vemos que España, que había pasado del 94% en metadona al 90%, algo menos del 90%, creo yo, o sobre el 90%, y un 10% de buprenorfina. Cada vez se va aumentando el porcentaje de pacientes que se incluyen en buprenorfina. Si os fijáis, a nivel europeo se estima que el 63% se encuentra en el año 2018 en programa de metadona frente al 35% en programa de buprenorfina, bastante lejos de nuestra realidad también. Y después en menores proporciones en otros sustitutivos. La edad media de las muertes inducidas por drogas se sitúa en 39 años, también con los mismos rangos, 21,79. Y el número de muertes en el año 2018, casi 8.000. Bastante distante de las que nos presenta Iván también, pero muy alarmantes, creo yo. ¿Por qué hablamos nosotros de funcionalidad? Que era lo que queríamos estudiar. ¿Por qué? Porque nosotros, uno de los primeros objetivos que tenemos cuando incluimos a un paciente en programas sustitutivos es darle o que consiga mantener una cierta estabilidad. Un objetivo a lo que le llamamos la primera respuesta. La remisión, mejoría en funciones, mejoría en calidad de vida y mejoría en cognición. Y el objetivo fundamental
último sería la recuperación funcional, hablando de funcionalidad y hablando de independencia del paciente en su día a día, en su vida, ¿no? La readmisión sindrómica sería la definida como la ausencia de los criterios diagnósticos, la sintomática, la ausencia, los test y las escalas que lo miden, aunque persista cierto déficit o discapacidad, y la remisión funcional es aquella que se normalizarían las puntuaciones en todos aquellos que nos van a medir la funcionalidad. Ese era nuestro objetivo. El objetivo principal, como os he dicho, de describir la discapacidad, que es como se habla en inglés, nosotros en España le llamamos funcionalidad, de nuestros pacientes en los diferentes programas de agonistas opiáceos en Andalucía. Y para ello, ¿en qué nos basamos? En la escala de funcionalidad, que mide la funcionalidad y que recomienda la OMS, que es el WODA 2.0, que además tiene, lo que hace es medir 6 dominios de funcionalidad, que ahora os presentaré. Con ello, una vez que analizamos la funcionalidad, ¿qué vamos a identificar? Identificar necesidades, podemos ajustar tratamientos e intervenciones, vamos a medir resultados y efectividad, podemos establecer prioridades y asignar recursos. Y como objetivo secundario, ese era el objetivo principal y prioritario que ya os he dicho, y como objetivo secundario pues sería medir, evidentemente, las características sociodemográficas de la muestra, y otro que en principio quedaba como secundario, pero que yo me he alegrado mucho de poder medir, ha sido la disfunción sexual, medida por un cuestionario, el SALSEX, que lo ha elaborado y validado el profesor Montejo allí en España. Y os digo que me ha alegrado bastante porque con los datos que hemos obtenido hemos visto que el impacto en este área es muy importante en nuestros pacientes, y creo que no le damos el valor suficiente en general y que no lo abordamos quizás con la importancia que se merece. Bien. El estudio, ¿cómo ha sido? Pues ha sido un estudio transversal, multicéntrico, observacional, multicéntrico. Han participado las 8 provincias de Andalucía y más de 70 investigadores. Ha sido observacional, intracomunitario, con recolección de datos y escalamiento de pacientes con buprenorfina y metadona. Los criterios de inclusión, pues muy parecidos a lo que ha presentado Carlos, claro, mayor de edad, que den un consentimiento expreso para participar en el mismo, que presente un diagnóstico de dependencia a opiáceos en régimen de mantenimiento en la actualidad y una dosis de mantenimiento estable en los últimos 90 días. Y como exclusión, ser menor de edad, que presente un deterioro cognitivo que le impida completar los cuestionarios, que esté embarazado o que expresamente se haya negado a participar en ello. Así que estos son los instrumentos que hemos utilizado, el WODAS, el FIBA y el SALSEX. Este es un esbozo del FIBA que utilizamos allí, este es el WODAS, que como ya os he dicho, mide 6 dominios de funcionalidad. El primero sería la cognición, que evalúa tanto la comunicación como las actividades del pensamiento. El segundo sería la movilidad, evaluar actividades como pararse, moverte dentro del hogar y demás. El cuidado personal, evalúa tanto la higiene como el vestirse, comer, quedarse solo. Las relaciones tanto con otras personas como con el mundo que les rodea. Actividades de la vida diaria, las dificultades en las mismas. Y el sexto dominio es la de participación, tanto en las dimensiones sociales, actividades comunitarias y los problemas como el mantenimiento de la dignidad personal y demás. El SALSEX, esta es la escala que mide la disfunción sexual, tiene 2 preguntas iniciales, la cual lo que le preguntamos es que desde que empezó a tomar el tratamiento opiáceo sustitutivo, si ha tenido alguna dificultad en el mantenimiento de sus relaciones sexuales. Y la segunda cuestión importante es si eso lo ha tenido, si nos lo ha comunicado espontáneamente o ha habido que interrogarle al respecto. Y después los 5 ítems siguientes van referidos a su actividad sexual, a las diferentes fases de la actividad sexual. Si ha notado descenso en la actividad sexual o en el interés por el tener sexo, si ha notado algún retraso en la eyaculación, en el orgasmo, si ha notado incapacidad para eyacular o tener orgasmo una vez que comenzó la actividad sexual,
si ha notado dificultad en la erección o en el mantenimiento de la misma y cómo tolera dichos cambios. Bien. En total han sido incluidos, evaluamos casi 700 pacientes, pero una vez que los filtramos había algunos cuestionarios que no estaban completos, bueno, hemos tenido que desechar algunos y al final la evaluación se ha hecho sobre un total de 644 pacientes. Os voy a presentar los datos en la misma secuencia conforme se han ido recogiendo en el cuaderno de recogida de datos. Inicialmente os presentaré las características generales, después los resultados del SALSEX y por último los del WODAS. Además, en un primer momento vamos a ver los datos descriptivos puramente, ítem a ítem o bien en bloques. En un segundo momento os presentaré el comparativo con la chi cuadrado entre los dos bloques, entre metadona y buprenorfina, y finalmente un análisis multivariante de todos los datos. Bien, respecto a la muestra, como os he dicho, han participado todas las provincias de Andalucía, bastante homogéneas. Bueno, quizá en alguna provincia ha destacado algo más que en la otra, pero nuestra intención es que fuese representativa de toda la comunidad. Y afortunadamente han participado muchísimos compañeros, como ya os he dicho. La distribución de la muestra, pues nosotros hemos tenido un 83-17, con una edad media de 47 años, muy parecida también a la muestra de Carlos. La distribución ha sido 346 pacientes en metadona, lo cual supone el 56% frente a 272, el 44% en buprenorfina. La dosis media de metadona 42,6 y la dosis media de buprenorfina 6,06. Esto ya antes de que me hagáis la pregunta ya os lo digo yo. Esto en Andalucía es habitual. Estas son dosis habituales. Ya cuando presentamos el otro estudio también nos salieron unas dosis que comparativamente, incluso con el resto de España, con lo que ha presentado Carlos y con Europa mucho más, son dosis muy inferiores. Pero sí os quiero aclarar que allí no hay ningún tipo de restricción a la hora de dosificar al paciente, que si el paciente es el propio paciente el que solicita que no se le suba más. Solicita y se niega a subirla más también, claro. Bueno, respecto a la tenencia o no de carnet de conducir, vemos que el 62% tienen carnet de conducir y que el 37% de ellos lo utiliza para el trabajo, utiliza el coche para trabajar. Respecto al nivel de estudio, prácticamente igual que lo que comentaba Carlos, casi el 67% no ha llegado a la secundaria, es decir, la mayoría lo que tiene son estudios primarios, un 5% ha terminado estudios superiores universitarios y el bachiller un 12%. El 44,9% están en paro frente al 34,5% que están trabajando y el 18% se encuentra en alguna situación de discapacidad o de ayudas. La convivencia, el 75% de la muestra vive con familiares, bien familiares de origen, los padres, o bien familia propia que ha creado él. Y frente al 18,5% que se encuentran solos, que viven solos. Esto es otro dato que, como ya os comentaba antes, respecto al estudio europeo, que llama la atención por lo que contrasta aquí en Andalucía, pero no en este estudio. Es verdad que esto es bastante real lo que tenemos allí, lo que os estoy presentando. Más de 3/4 partes de la muestra, su consumo es inhalado o fumado, frente al 11,8% parenteral. Allí hay muy poco uso de la vía parenteral. Y en tercer lugar, con el 6,4%, sería la vía oral. La edad de inicio del consumo de opiáceos se sitúa alrededor de los 22 años y medio. De los que vienen, el 72% lo que hacen son reinicios, porque previamente ya han estado en programas de mantenimiento. Y la mayoría de los que vienen de haber estado previamente, en el 85% de los casos, en un programa de mantenimiento con metadona. Respecto al consumo actual de otras sustancias, dentro de esta muestra vemos que el 82,5% es consumidor de tabaco, prácticamente a diario. El 38,6% es consumidor de alcohol y de ellos a diario prácticamente la mitad. El 32,1%
es consumidor de cannabis y de ellos a diario prácticamente la mitad también. Una cuarta parte son consumidores de benzodiazepina, casi todos a diario. Y aquí lo que os pongo revuelto es la forma que hay de consumir allí, que se le llama revuelto u otras cosas, depende de la zona. Rebujado también se le llama, que es una mezcla de heroína y cocaína, que es lo que más se consume. Eso se consume más que la heroína sola. Pero bueno, entre el revuelto y la heroína estarían situando en un 16,6%. Y algo menos del 12% son consumidores de cocaína también. Esta sería la descriptiva. Y dentro del análisis comparativo que os he dicho del chi cuadrado, vemos que no hemos encontrado diferencias significativas en cuanto al consumo de las sustancias, salvo en el caso de las benzodiazepinas, ya que aquellos pacientes que se encuentran en programas sustitutivos con metadona son consumidores de más cantidad de benzodiazepinas que los de buprenorfina. Respecto a la serología, nos aparece un 35,6% positivos a virus C, un 14% a virus B y algo menos del 10% a HIV. La medicación concomitante que sí tienen prescrita a los pacientes se sitúa en el 38,8% benzodiazepinas, un 21,3% antidepresivos y un 8% antipsicóticos. Casi la mitad de la muestra no tiene prescrito ninguna otra sustancia que no sea la sustitutiva. Bien, ya hemos terminado con las características generales. Ahora os hablaré del cuestionario de disfunción sexual. Por eso os comenté antes que me parecía que habíamos tenido un gran acierto al incluirlo, ya que de la muestra, 398 casos presentan disfunción sexual. Estamos hablando de casi un 63%, casi 2/3 de la muestra. Estamos hablando de pacientes de una edad media de 47 años, con vida sexual activa, tienen que tener. Y el tener esta afectación es verdad que es de diferente grado. Lo hay leve, moderado o grave. Sí debe repercutir de forma importante en ello y creo que esto nos debe hacer pensar, por lo menos nosotros allí así lo hemos hablado, que tendríamos que dedicarle dentro del protocolo de intervención con ellos en consulta un espacio a este área que creo que merecerá la pena. Bueno, ¿cómo se sustenta esto? Pues un 42,4% presenta disminución del deseo, un 37% retraso en la eyaculación o en el orgasmo, un 30% incapacidad para eyacular o tener orgasmo durante la relación sexual, un 34% dificultad en la erección o en el mantenimiento de la misma y casi un 54% esto lo ha aceptado de diferente manera. Ya os digo, esto nos ha llamado a nosotros bastante la atención porque no es un tema que saliese con esa frecuencia en consulta. No sé cuál es vuestra experiencia. Y dentro de las preguntas iniciales que ya os he dicho, estaríamos en el análisis comparativo. Si os fijáis, desde que toma el tratamiento ha notado algún tipo de alteración en la actividad sexual. Aquí sí tenemos una diferencia bastante significativa entre ambos grupos, entre metadona y buprenorfina. Siempre a favor de la buprenorfina, que sale mejor parada. Bueno, los pacientes que están con ella, claro. Igualmente, en la segunda pregunta, ya que hay una diferencia importante entre la forma de expresar de unos pacientes y otros. Y este es el descriptivo de las características que os he dicho, con la diferencia significativa que hemos notado tanto en el descenso del deseo de actividad como el retraso en la eyaculación. Como veis, también una diferencia importante, salvo una, que es la siguiente. Sí. Aquí no hemos encontrado diferencias significativas en las dificultades para la erección o el mantenimiento de la misma. Y los cambios en las relaciones sexuales también. Bien, como veis, sin disfunción un 37% y con disfunción un 62,8%. La proporción de pacientes que sufre disfunción sexual es significativamente superior en aquellos que son tratados con metadona respecto a la buprenorfina. Y si analizamos los datos obtenidos tanto del SALSEX como del WODAS, vemos que un paciente
según nuestra muestra. Un paciente que esté incluido en programa de mantenimiento con metadona tiene 2,4 veces más posibilidades de sufrir una disfunción sexual que el mismo paciente si está incluido en buprenorfina. Si esto anulamos la puntuación del WODA y solo analizamos la del SALSEG, vemos que esta proporción sube a 3,3% más posibilidades, 3,3 veces, perdón, más posibilidades de sufrir una disfunción sexual que si está en buprenorfina. Actuando como factores de protección, lo cual me parece lógico también, el no tomar antipsicóticos, el no tomar benzodiazepina y el no tomar antidepresivos. Como factores de protección, por el hecho de no tener el efecto secundario de la medicación y no tener el efecto secundario de la patología por la cual se le ha prescrito dicha medicación, claro. Bien. Pasamos ya al final, al WODAS, a la funcionalidad. Como os comenté, había 6 dominios. Empezamos por el primero, comprensión y comunicación. Este dominio se encuentra bastante afectado, ya que presentan alteración desde 1/3 a más de la mitad de los pacientes. Y además, encontrando diferencias significativas en ambos grupos, como ahora veremos. Si os fijáis, tanto a la hora de concentrarse como de memoria, recordar las cosas importantes, analizar y encontrar soluciones a los problemas de la vida, aprender una nueva tarea, entender en general lo que la gente le dice, comentar y mantener una conversación. Es un área especialmente afectada y lo que hemos observado es que hay diferencias significativas e importantes entre la metadona y la buprenorfina. Siempre a favor de la buprenorfina. ¿De acuerdo? En el segundo dominio, que es la movilidad, se encuentra afectado entre el 16 y el 25% de la muestra, no observando diferencias significativas entre ambos. El tercer dominio, el cuidado personal, aquí las dificultades van del 10 al 20% de la muestra y no se observan diferencias significativas, salvo en uno de los ítems, que la pregunta que se le hace es que si tienen dificultades para quedarse solo unos días. Y aquí sí aparece ya una diferencia significativa a favor de la buprenorfina, que sí serían, esos pacientes serían más, se encontrarían más capacitados para estar solo unos días. El siguiente ítem sería el de relaciones con otras personas, un ítem bastante afectado que va del 20 al 43% de la muestra, aunque no encontramos en puntuación simple diferencias significativas. Dentro de las actividades de la vida diaria también se ven bastante afectadas, entre un 19 y un 30%, sin diferencias entre ambos grupos. Y respecto a la participación a la sociedad, es otra de las áreas francamente afectadas, que va del 40 al 60% de la muestra que se encuentran afectadas. Y aquí también hemos observado diferencias significativas entre ambos grupos, como podéis observar. En todos los ítems, todas las preguntas que se le hacen, hemos observado dichas diferencias significativas. Además, a esto le tendríamos que añadir un dato muy importante. Casi tan importante como lo que os he comentado hasta ahora, y es si el paciente trabaja o no trabaja, ya que aquellos pacientes que no trabajan, en las puntuaciones simples no se observan diferencias significativas entre tomar metadona o tomar buprenorfina. Sin embargo, si el paciente sí trabaja, sí hay una diferencia bastante significativa entre ambos grupos, saliendo beneficiado el grupo de la buprenorfina. Esto es, si hacemos el análisis con la puntuación compleja, obtenemos el mismo resultado. Si no trabajan, no hay diferencia, pero si trabajan, sí encontramos esa diferencia entre ambos grupos. Estos son los seis dominios que os he presentado. Están los 6 afectados y lo que ocurre es que solo hemos encontrado diferencias significativas en el dominio 1, 2 y 6, como os he presentado. Ahora pasamos al análisis multivariante definitivo ya, que nos dice que si un paciente está trabajando, un paciente que tengamos en programa sustitutivo de opiáceos y está trabajando,
Si ese paciente trabajando en programa sustitutivo se encuentra en metadona, tiene casi 22 veces más posibilidades de tener o padecer una disfunción. Y si además ese paciente, en vez de estar trabajando, no está trabajando, esa posibilidad aumenta hasta 156 veces más, actuando evidentemente como factores de protección, no tomar antidepresivos, no tomar antipsicóticos y no tomar benzodiazepinas. Muchas gracias. Merci. Ce problème des dysfonctions sexuelles affecte la qualité de vie de nos patients et j'ai remarqué que la plupart des centres en parlent peu ou c'est souvent un sujet un peu tabou et ça vaut la peine vraiment d'investiguer parce que nos patients peuvent avoir un retrait social parce qu'ils ont peur de fréquenter, de voir une fille, etc. Et lorsqu'on a fait, nous, des mesures très détaillées de la fonction sexuelle, des hormones sécrétées par le cerveau, etc., on s'est aperçu qu'il y avait un très net effet ralentissant sur la libido, proportionnellement au dosage de méthadone la plupart du temps. Alors, on ne disposait pas de la buprenorphine à l'époque. Alors, nous avons fait un traitement de substitution testostérone chez nos patients qui était alors immédiatement avec une capacité sexuelle bien meilleure. Alors ça peut être un des avantages de la buprenorphine par rapport à la méthadone. Alors il semble que la morphine ait moins cet effet donc, dans ces nouveaux morphines retard. Alors est-ce qu'il y a des remarques ou des questions concernant cet exposé? Alors si ce n'est pas le cas. Una cuestión, una pregunta, porque el grado de disfunción y de preocupación salía bastante alto y comentabas que esa no era la sensación clínica de tanta disfunción en los pacientes. Pero yo pensaba, el SACSE lo ha desarrollado el profesor Montejo, que trabaja ahora conmigo y quizás estoy más sensibilizado, y él siempre nos dice o nos preguntáis a los pacientes por su vida sexual y sobre todo por las disfunciones inducidas. ¿Puede ser esa la explicación para que cuando se hace un cuestionario salga bastante más alta de lo que parece? Yo estoy totalmente convencido de que es eso. Creo que es más por nosotros, por los terapeutas, que por el paciente. Nosotros no investigamos. Quizás lo que tenemos es que intronizar que es un área importante a investigar en nuestros pacientes, como cuando nos hemos puesto a investigar hepatitis C, SIDA o lo que sea. Et donc la dernière présentation de Fuchsia Serre, qui est chercheur au laboratoire SAMPSI à l'Université de Bordeaux, que je vais me présenter puisqu'elle assure une autre présentation au même moment dans une autre session. Diapositive. Donc c'est une étude sur le devenir à 12 mois en conditions naturelles, comme les deux précédentes études, d'un groupe de personnes traitées par buprenorphine et méthadone en France, en Nouvelle-Aquitaine. Cette étude, faite dans le cadre de l'Université de Bordeaux, a été financée par un certain nombre de programmes de recherche que je vais expliquer, dans une cohorte prospective, financée par les programmes du Programme hospitalier de recherche clinique, des financements de la MIDECA et des financements qui proviennent de la Fondation de l'Université de Bordeaux. La Fondation de l'Université de Bordeaux elle-même levant des fonds et recevant des dons de l'industrie et notamment d'Indivior. Diapositive suivante. Ah pardon, excusez-moi, je parle à moi-même. Et donc, je passe rapidement sur des éléments qui ont été évoqués précédemment, c'est-à-dire la méthadone et la buprenorphine sont les médicaments principaux, pas exclusifs, mais principaux utilisés en cas d'addiction aux opiacés, de troubles de l'usage des opiacés.
Les études les études formelles montrent qu'ils ont une efficacité comparable. Leur disponibilité est différente suivant les pays. Globalement, dans la plupart des pays, la majorité des patients reçoivent un traitement par méthadone qui est disponible depuis beaucoup plus longtemps, depuis la fin des années 60, début des années 70, alors que la buprenorphine n'a commencé à être disponible qu'à la fin des années 90, début des années 2000 dans la plupart des pays. Mais en France, comme vous savez, elle a été disponible très tôt, ce qui fait que alors que la méthadone n'était pas disponible, et donc on a 2 tiers de patients traités par buprenorphine, 1 tiers par méthadone. Mais globalement, à côté des études formelles qui ont été nécessaires pour avoir les autorisations et être mis sur le marché, on n'a pas tant, on en a, et on vient d'en voir, mais on n'a pas tant d'études en conditions réalistes pour voir comment ça se passe dans le monde réel. Et donc, l'objectif de cette étude, c'était de décrire et comparer le changement sur 12 mois d'un groupe de personnes traitées en conditions naturalistes par méthadone et buprenorphine. Alors, pour faire cette étude, nous nous sommes servis d'un outil de recherche extrêmement utile qui existe à l'Université de Bordeaux, qui est la cohorte Addict-Acquis, qui a été mise en place en 1994 et qui maintenant inclut plus de 4500 personnes et qui inclut des personnes qui viennent dans différents centres participants, à Bordeaux et à Bayonne, qui viennent pour initier une demande de prise en charge pour une addiction aux opiacés ou à d'autres substances, ou même aux addictions sans substance. Pour ceux qui acceptent de participer à cette étude, qui est indépendante du soin qu'ils reçoivent, à ce moment-là, ils ont un certain nombre d'évaluations, et ces évaluations sont répétées à 3 mois, à 6 mois, puis tous les 6 mois, indépendamment de leur participation par ailleurs aux soins. Donc il s'agit de données collectées de façon prospective et indépendante des soins et du dispositif de soins auquel ils participent. Alors, pour cette étude, nous avons donc pioché dans cette cohorte les sujets qui répondaient aux critères DSM-4 ou DSM-5 d'addiction aux opiacés et qui avaient suivi au moins 12 mois de prise en charge. Ensuite, les statistiques habituelles ont été utilisées pour comparer donc 2 groupes en base, en suivi et au cours du temps. Et donc, les résultats. Alors, d'abord, la comparaison des sujets en base. Donc, il ne s'agit pas d'une étude randomisée, puisque dans cette étude, les sujets viennent demander une aide et c'est le clinicien qui décide de traiter ou pas, et s'il traite, détermine un programme individuel de traitement pour chaque patient. Donc, c'est important de vérifier en base la situation de cet échantillon. Donc, 173 sujets dans le groupe traité par méthadone, 110 dans le groupe traité par buprenorphine, l'âge moyen de 33 ans, 2 tiers d'hommes, et donc qui sont des données assez habituelles, comparables à ce qu'on a vu avec nos collègues espagnols et comparables aux données nationales en France. À 12 mois, pour information, et ça c'est différent de ce qu'on a vu avec nos collègues espagnols, la dose moyenne de méthadone était de 90 mg et la dose moyenne de buprenorphine de 14,5 mg par jour. Ensuite, les sujets ont été comparés en base en utilisant l'addiction sévérité index, qui est un des instruments utilisés dans cette cohorte et qui permet de décrire un certain nombre de choses, le nombre de jours de consommation qu'on va voir après, mais qui permet aussi de calculer des scores dans différents domaines, l'état médical, l'emploi, les ressources, l'alcool, les substances illégales, le statut légal, l'emploi, ressources, je le dis, pardon, les relations familiales et l'état psychiatrique. Et on voit donc que les 2 groupes en base, au moment de la mission, sont non différents sur ces différents critères. Donc on a 2 groupes non différents,
mais non randomisés. Alors, qu'est-ce qui se passe au bout de 12 mois? Eh bien, au bout de 12 mois, sur les scores IC, ils changent dans les deux groupes d'une façon comparable. Donc, globalement, les deux groupes s'améliorent au cours des 12 mois sans qu'il y ait de différence sur les scores entre le groupe traité par méthadone et le groupe traité par buprenorphine. Par contre, si on regarde un peu plus en détail sur le changement sur les consommations de substances, on voit quelques différences. Donc d'abord l'effet ici. Donc ici vous avez le groupe traité par buprenorphine, ici vous avez le groupe traité par méthadone, et ici vous avez la prévalence du nombre d'individus, du pourcentage d'individus qui ont consommé au moins une fois au cours des 30 derniers jours, au bout de 12 mois de prise en charge. Donc si on regarde pour les opiacés, ici et ici, vous voyez ce à quoi on s'attend, que le nombre de... Donc là ici différencie l'héroïne comme opiacé posant problème versus les opiacés autres que l'héroïne comme posant problème. Donc vous voyez que dans le groupe décidément, dans le groupe buprenorphine comme dans le groupe méthadone à peu près, la moitié viennent pour un problème d'héroïne et la moitié viennent pour un abus d'opiacés autres que l'héroïne. Mais pour les deux, il y a une réduction très importante du nombre, du pourcentage de personnes consommant des opiacés et de façon évidemment très significative dans les deux groupes. L'autre élément qui n'est pas montré là, c'est que le nombre de jours de consommation baisse aussi, c'est-à-dire ceux qui continuent à consommer à 12 mois consomment beaucoup moins que en base, puisque les chiffres étaient à l'admission, ils consomment 20 jours sur les 30 derniers jours. Pour ceux qui consomment, ils sont soit héroïne, soit opiacés autres que l'héroïne. Et à 12 mois, ils ne sont plus qu'une dizaine de pourcents à consommer des opiacés et ils ne consomment plus que 7 ou 8 jours sur les 30 derniers jours. Après, si on regarde le tabac, là, on s'aperçoit que beaucoup consomment du tabac et cette consommation de tabac, que ce soit le groupe traité par méthadone ou le groupe traité par buprenorphine, ne bouge pas sur cette première période de 12 mois. Les études montrent sur au-delà de 12 mois que le tabac se modifie. Après, là, on trouve une différence entre le groupe méthadone et le groupe buprenorphine, en ce sens que dans le groupe des patients traités par buprenorphine, là, il y a une baisse de la consommation d'alcool, qu'on ne trouve pas dans le groupe de patients traités par méthadone, ainsi qu'une baisse moindre, mais quand même significative, de la consommation de benzodiazépines, de cannabis et de cocaïne, alors que ces consommations de benzodiazépines baissent un peu, mais sans que ça atteigne le seuil. Par contre, les consommations de cannabis et de cocaïne ne sont pas modifiées dans cet échantillon. L'autre élément qui a été examiné, c'est l'impact sur la qualité de vie. Et on a vu dans la communication précédente que la fonctionnalité des patients, la qualité de vie des patients est un élément, on le sait tous, mais c'est important de se le rappeler, est un élément très important. Et là, par contre, on ne trouve pas de différence. Donc ici, l'échelle qui est utilisée, c'est la Nottingham, la NHP, Nottingham Health Profile, qui est une échelle de qualité de vie très centrée sur l'état somatique, médical, donc qui évalue la mobilité des gens, la capacité à se mobiliser, le sommeil, les contacts sociaux, la douleur, les douleurs, l'état émotionnel et le sentiment d'énergie. Et donc ce qu'on voit dans les deux groupes, et sans qu'il y ait de différence, ce qu'on voit dans chaque groupe de façon significative, mais sans qu'il y ait de différence entre le groupe traité par méthadone et le groupe traité par buprenorphine, c'est une amélioration de ces différents domaines, donc sur le score global
et en sachant que, précision, pour la NHP, plus le score est élevé, plus l'état est dégradé. Donc, une baisse du score est une amélioration de la qualité de vie, pour que chacun interprète bien. Donc, vous voyez que les patients s'améliorent dans chacun des domaines, sans que ce soit significatif pour la mobilité ici, mais sur les scores totaux, ils s'améliorent. Donc, au total, pour conclure, sur cette étude en conditions naturelles ou de façon prospective, des personnes qui venaient demander de l'aide ont été évaluées et où les cliniciens ont décidé de les traiter par méthadone ou buprenorphine et ensuite leur devenir à 12 mois. On voit que ce soit la méthadone ou la buprenorphine, la sévérité de l'addiction baisse. La qualité de vie augmente dans l'ensemble des domaines étudiés. La quantité d'héroïne le pourcentage de personnes consommant de l'héroïne et d'autres opiacés baisse et le nombre de jours de consommation d'héroïne pour ceux qui continuent de consommer baisse aussi de façon très importante. On note dans le groupe méthadone un élément que je n'ai pas montré, mais qui est une tendance à une baisse plus importante du nombre de personnes qui consomment des opiacés, notamment pour les opiacés autres que l'héroïne. Et on note dans le groupe buprenorphine, là, un niveau significatif, une modification de la consommation, une réduction concomitante de la consommation d'alcool, de cocaïne et de cannabis et de benzodiazépine, qui n'était pas trouvé dans le groupe méthadone. Comme vous vous en souvenez, dans ce groupe, la dose moyenne de méthadone était de près de 90 mg et la dose moyenne de buprenorphine de près de un peu plus de 14 mg par jour. Je vous remercie. Voilà, on a encore un petit moment pour quelques questions. Je vais peut-être poser une question à Marc. Je suis frappé, moi qui viens que tous les 2 ans, de l'importance que prend maintenant la buprenorphine dans les études cliniques, dans les études de comparaison. Et particulièrement cette année, il y a beaucoup de résultats qui paraissent finalement très intéressants, indépendamment du fait que ce soit le laboratoire qui finance ces études. Mais objectivement, on a l'impression là qu'on a une molécule intéressante. Alors, question, maintenant, face à un héroïnomane qui vient consulter, quelle est la politique de prescription? Alors, est-ce que tu vas donner tout de suite la buprenorphine? Comment tu vas répartir un petit peu la prescription de méthadone ou de buprenorphine par rapport à la demande d'un héroïnomane qui vient consulter? On répond tous. Dans le contexte français, la réponse est toute faite, puisque l'accessibilité de la buprenorphine fait que, de fait, les gens se voient offrir la buprenorphine avant la méthadone. Et donc, on va utiliser généralement la méthadone en deuxième intention d'un échec de buprenorphine. Après, quand on regarde de façon plus rationnelle, voilà, si on avait vraiment le choix, si on a quelqu'un de façon vierge de tout traitement, compte tenu de la tendance qu'il y a compte tenu de 2 informations différentes, c'est-à-dire l'une d'une efficacité comparable, même si sur certains détails, l'un ou l'autre peut être plus efficace, mais globalement d'une efficacité comparable. Et que par ailleurs, on sait, ce qui n'était pas là présenté, mais on sait qu'en cas de mauvaise utilisation, les dommages collatéraux, notamment létaux, sont beaucoup moindres avec la buprenorphine. Et enfin qu'il y a une tendance dans la plupart des études à ce que, même en contrôlant la qualité, le dosage et l'optimisation, c'est plus facile avec la buprenorphine d'avoir moins d'effets secondaires qu'avec la méthadone. Ça paraît... et si on met de côté, ce qui reste un sujet débattu, le coût, puisque dans tous les pays, la buprenorphine est plus chère que la méthadone, ça paraît logique de commencer en premier par la buprenorphine. Si ça doit marcher,
ça peut être intéressant pour le patient. Et puis, et un autre élément qui est à prendre en compte en pratique, c'est que si un traitement par buprénorphine ne marche pas, passer de la buprénorphine à la méthadone, c'est assez facile, alors que si un traitement par méthadone ne marche pas, ce qui arrive parfois, le passage de la méthadone à la buprénorphine est plus difficile pour le clinicien, mais surtout plus dur pour le patient. Aussi, j'ai été aussi surpris que Jean-Pierre, face à cet exposé miraculeux sur le sevrage de la buprénorphine après 12 mois, la possibilité d'arrêter quasiment sans qu'on ait de rechute ni de craving important. Moi, pendant toutes ces années de méthadone, c'était la croix et la bannière d'arriver face à des patients chroniques, de diminuer la méthadone, et même en dessous d'un certain seuil, réapparaissait la comorbidité psychiatrique. Alors on peut se demander si, avec la méthadone, on n'a pas une imprégnation des récepteurs morphiniques à un moment donné au fil des années, et que ça devienne de plus en plus difficile de sevrer. Et que peut-être la buprénorphine a une action moindre du point de vue neurobiologique sur ces systèmes, et qu'avec un système justement où l'effet va durer un mois, il y a une dilution qui se fait, et ce qui expliquerait la facilité. Et puis d'autre part, peut-être qu'après 1 an d'abstinence, c'est peut-être une période minimale pour que le craving disparaisse, en fait, qu'il y ait un reconditionnement par rapport au craving. Et peut-être là, s'il y a des études qui peuvent être faites sur le temps qu'il faut pour que le craving diminue, ça peut expliquer peut-être un des risques. Alors, je ne sais pas s'il y a encore quelques... Je vois qu'il y a une question dans la salle, mais juste avant, il faut peut-être faire attention aussi, donc l'étude auquel tu fais allusion, qui a été présentée dans une session précédente, c'est-à-dire, il faut faire attention au résumé. C'est-à-dire, le résumé montre qu'après 1 an de traitement, il y a des gens qui ne rechutent pas de façon significative, mais c'est à peu près la moitié qui rechute. Donc cette étude, suivant, c'est comme la bouteille à moitié vide, à moitié pleine. C'est-à-dire, on peut la voir en disant, tiens, mais c'est formidable, peut-être les traitements n'ont besoin de se faire qu'1 an, et après 1 an, le traitement peut être arrêté. Ou, tiens, peut-être que pour ceux qui rechutent après 1 an de traitement efficace, eh bien, il y en a qui ont, on sait de cette étude qu'ils ont besoin d'un traitement plus long. Hein, et donc, la question qui est la question à beaucoup d'euros, c'est comment savoir à l'avance celui que l'on peut arrêter sans dommage et celui qu'on ne peut pas arrêter. Pour le moment, on ne sait pas. Donc la recommandation clinique sur le terrain, elle reste que, comme pour les maladies chroniques en général, quand un traitement marche, il n'y a pas de raison de l'arrêter en l'absence d'effets adverses, secondaires ou d'inconvénients importants, et de bien en informer le patient. Mais peut-être qu'il y a une... Well, in your study, Mark, you found that the reduction in heroin use, and the other studies, I guess there was also reduction in opioid use, right? Did you look at the association between reductions in opioid use and the functional outcomes that you evaluated? Like, for example, Juan Jesus in the study, like reductions in opioid and like sexual function, or in your study, Mark, if there were any improvements associated with the reduction in drug use. And I'm asking this question, a little bit of background is because we have a long discussion with the FDA about they require basically abstinence as the only acceptable outcome for treatments of opioid use disorders. And our argument is that improvements or reductions in drug use can also be acceptable outcomes. Now, their response is, show us that that's really showing improvement. And you have those long, good cohorts. Do you have any of that information, of that data that could be analyzed? Or, yeah.
Yes, that's. We're currently submitting a paper where we are examining this issue, and what we see is that there are different things. When you focus on quality of life criteria, and you look at the group that has the best quality of life outcome, and then you describe that group on its substance use behavior, you don't have 100% abstinence. So among those that acquire the best quality of life, you have a group. So overall, they use less than those that have not so good quality of life, but you have a group that has very high quality of life and still using. And when you look into the detail, that's where I think abstinence is. For a chronic disorder, you need an outcome that is more dimensional. Otherwise, it's a kind of yes or no. And what the data show is that the majority of those that are still using, they actually reduce their, so they're still using at least once over the past 30 days, but they use much less number of days. And when you look at the qualitative data per day, they use less per day. So it's important to differentiate someone in treatment that reduces the main outcome from someone for which the outcome doesn't change. Number of days and quantity used is unchanged or so I think it's a big issue for FDA and for other agencies and even for treatment providers. If we only measure by yes or no, then everything that is not 100% yes becomes no. So it makes it more difficult. So then you will consider treatment success, a 90% reduction in use, as a failure. So I think in the real world currently, the system sometimes stops treatments that actually work, which makes our patients desperate. Or that, I'm sorry to take so much time, but like we're a small group, or that we will ask a patient who is not abstinent to become abstinent without looking that he has reduced his number of days of use by 90%, and he has reduced his use per day by 90%. We should say, well, okay, that's... I agree with you that the dimensional approach is better than the categorical approach. I am curious on your study because I suppose that you... I am curious on your study because I suppose that you include patients suffering any kind of depression, maybe any kind of psychotic disorder, because it was a very naturalistic study. Did you check if there were any kind of improvements differentially methadone from the buprenorphine? Because there are some evidence that methadone it could be work better for the psychotic symptoms and the buprenorphine is better for the depressive symptoms. Did you check it? Yeah, we are currently, overall there wasn't a big effect, but we're currently reinvestigating, focusing more specifically on that. Because the problem is that, so we have nice numbers, over 100 in both groups, but when you want to control too many things, then you lose power, so that's an issue. But we have new statistical models we're working on to try and investigate that. Est-ce qu'il y a encore une question dans la salle? Oui, micro. Oui, je voudrais faire une remarque, c'est que en suivant des patients pendant des dizaines d'années, je crois qu'une récidive après un an, c'est une catastrophe. Et je crois que le critère le majeur pour moi, c'est la qualité de vie. Si un patient retravaille à retrouver des relations affectives stables
et, comment dirais-je, à trouver un logement. Mais c'est une façon de voir ou d'éprouver les choses. Mais des patients qui veulent diminuer leur substance en se disant ça va aller mieux parce que je me sens bien, je pense que ce n'est pas un bon critère. Voilà. Est-ce que quelqu'un a encore envie de poser une question? Alors, si ce n'est pas le cas, je vous remercie beaucoup et je vous donne rendez-vous demain à 8h30.